En esta clase explicaremos las diferencias que hay entre los tipos de análisis que podemos encontrar en la inversión en bolsa. Básicamente estamos hablando del análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Os acordáis al principio del curso donde mencionábamos que hay que evitar el cortoplacismo y demás? Va un poco ligado de la mano, aunque no necesariamente, ya que muchas veces se confunden los dos, un término con el otro. Muchas veces solamente se centra el análisis técnico en el cortoplacismo y no es así. Es decir, también hay analistas técnicos que invierten a largo plazo, pero cabe destacar que yo también soy un poco escéptico y ahora explicaré por qué con todo esto. En este curso, como digo, lo que os tengo que dar, o al menos la responsabilidad de este curso, es daros a conocer los dos tipos de análisis, porque algún día u otro los conoceréis y que quiero que, en base a toda la información que os proporcione, vosotros toméis vuestras propias decisiones y además teniendo en cuenta mis comentarios de la manera como yo invierto y como la gran mayoría de inversores invierte, ya sea institucionales o no. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Por poner un ejemplo muy sencillo que lo entenderéis rápidamente, la gran diferencia, imaginad que queremos comprar un inmueble, ya sea un piso. Seguramente muchos de vosotros, o al menos yo, no compraría el piso simplemente por conocer su precio. Es decir, si un piso se vende a 100.000 euros, no iría simplemente a comprarlo por el valor que me lo están diciendo. Lo que haría sería ver en qué zona está, en qué estado está, cómo se están vendiendo sus comparables, es decir, cómo se están vendiendo los pisos alrededor o en dicha zona. ¿Por qué? Porque de esa manera podría ver si realmente estoy pagando un precio alto o no. Lo mismo sucede en la inversión en bolsa. Si yo voy a pagar un precio por una empresa, lo que tendré que ver es su competencia, cuánto vale la competencia, a qué múltiplos está cotizando, etcétera, etcétera. Lo que no haré será tomar decisiones simplemente por el mero hecho de ver una cotización en el precio. Que estoy de acuerdo que aquí hay mucha controversia y seguramente encontraréis mucha información de analistas técnicos de largo plazo, etcétera. Como digo, el objetivo de este curso es daros a conocer realmente lo que, al menos desde mi punto de vista, debéis conocer antes de realizar cualquier tipo de acción en la inversión en bolsa y centrándonos en el análisis fundamental. Pero sin más, tengo que explicar también el técnico porque os vais a encontrar algún día con ese tipo de operativa y prefiero también explicaros en qué consiste de manera muy breve. El análisis técnico se basa en que toda la información relativa a la empresa está descontada en el precio. Esto quiere decir que todo lo que vaya a suceder próximamente, información privilegiada y demás, ya está descontado en el precio. Es decir, vale lo que vale porque ya lo sabe todo el mercado. Por lo que se debe estudiar el precio y sus movimientos para posicionarlos, ya sean en largo o en corto. Obviamente aquí yo discrepo. Por la serie estaríamos hablando de que el mercado es eficiente y realmente no lo es, y podéis ver cómo en 2018 aproximadamente Warren Buffett compró Apple y fue una de fue su principal posición hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estaba barata, y si una empresa tan seguida como Apple estaba cotizando con un descuento, pues en términos de EV Free Cash Flow, luego entenderéis qué significa esto, pues puede pasar en cualquier otra empresa, como hemos dicho antes, en empresas más pequeñas. Pero, como digo, no solamente os vais a encontrar ineficiencias, es decir, no solo os vais a encontrar con empresas que estén baratas que sean pequeñas, también existen en las grandes, como en el ejemplo expuesto. Personalmente, y puedo hablar con un poco de propiedad en este aspecto, me acuerdo en 2012, 2013, 2014, que me centré mucho en análisis técnico. Por H o por B, la aproximación que tuve, y creo que la gran mayoría de personas, por lo que he visto en Twitter, por lo que he visto hablando con la gente, vemos que cuando nos adentramos a la inversión en bolsa, vemos los gráficos, queremos entender por qué se mueven las cosas, y como experiencia personal os lo voy a poner mi claro ejemplo. Yo me acuerdo, creo que esto era 2013, si no recuerdo mal, 2012-2013, lo que hice fue apuntarme en una pizarra todas las cotizaciones de aquellas acciones que me gustaban en España. Estamos hablando pues de Grifols, Inditex, me acuerdo que había Vidrala, me acuerdo que había Viscofan, etc. Y cada mes iba apuntando los precios. Y yo no entendía por qué se movía, me miraba los gráficos y bueno, lo típico. Entonces empecé a leer sobre el análisis técnico, me compré algún libro como el de Murphy, el análisis técnico de los mercados financieros y demás, que por cierto lo encontré muy interesante. Había cosas que es cierto que a nivel de psicología pueden aplicar en dichos
en dicho chartismo y demás, pero como digo, a mí no me funcionó, pese a que lo puedes tener en cuenta en tu inversión y a alguien lo puede servir de ayuda, perfecto. También es cierto, y eso os lo diré, hay que diferenciar, al menos desde mi punto de vista, dos grandes bloques. ¿En qué sentido? Está en las personas que fomentan aquellas, como hemos dicho al principio, el cortoplacismo con una operativa intradía, que simplemente que si una vela, que si hay un patrón de velas aquí, que si el RSI está tocando el 30 y aquí entramos apalancados al 100% y hay que tapar el gap. No, eso para mí no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces eso no, yo como digo, ahí sí que me puedo posicionar de que lo veo imposible o casi imposible que para la mayoría de personas que están escuchando este vídeo acaben siendo rentables con ese tipo de operativa. Otra cosa es que tú veas un gráfico que está haciendo así, de una empresa, y tú quieras comprar aquí. Vale, si me lo invento, desde el 2000, toda esta presión vendedora que hay, es decir, cualquier persona que esto estaba cotizando, me lo invento, a 100 euros y está a 1 euro a día de hoy, o sea, mínimos históricos, ¿estamos de acuerdo que ninguno de los de aquí ha ganado dinero? Independientemente si ha repartido dividendos. ¿Verdad que la gran mayoría de personas están perdiendo dinero? Pues, ¿qué va a pasar si tú compras aquí a 1 euro? Algo tiene que pasar en la empresa para que esto se revierta, ¿no? Y algún día vuelva a valer más de 10. Pues aquí entra ya un papel de que tendrás que hacer un análisis mucho más exhaustivo a nivel fundamental de qué cambio se va a producir. Lo que vengo a decir, que está bien fijarse también en el precio o en el gráfico, mejor dicho, de dónde viene la acción. No es lo mismo que una acción que está en máximos históricos. Esto quiere decir que si una persona que compró aquí abajo o los que están aquí abajo, ¿estamos de acuerdo de que las personas están generando valor a largo plazo? Seguramente sí. Por lo tanto, nos fijaremos en este tipo de acción de que lo está haciendo bien durante un transcurso de su historia. Eso quiere decir que la directiva ha tomado buenas decisiones, eso quiere decir que la empresa tiene que estar ganando más dinero. No necesariamente tiene que estar a lo mejor a nivel contable ganando dinero. Hay empresas como, me acuerdo que en John Malone, en empresas como de telecomunicaciones, como que no generaban beneficio contable, pero luego sí generaban flujo de caja. Entonces, ya hablaremos de estos conceptos que son un poco más avanzados, pero lo que vengo a decir, que no seáis tampoco escépticos en decir, vale, no miramos nada del precio que estamos pagando en el sentido de qué recorrido ha tenido. Por supuesto, no digo que tenga, pero de eso a que tengas que hacer una operativa intradía, de que tengas que fijarte solo en el precio, pues no. El análisis que importa es el análisis fundamental. Que, oye, como digo, habrá personas que se apoyen más o menos en análisis técnico y además no digo que tampoco, si eres un programador, si eres alguien que viene de IT, del sector IT y demás, por supuesto, pues diseñar sistemas, que hay personas que los tienen, pero olvidaos de robots con ¿cómo se dice? Con estrategias milagrosas que prometen un 5% al mes, al día o al año. Eso, olvidaos de eso. Nadie os va a garantizar eso. Eso no lo puede garantizar nadie. Así que todos esos comentarios que tienen un robot que generan beneficios de manera extraordinaria, rentable y demás, eso no tiene nada que ver con lo que estoy explicando. Eso sí, eso directamente no existe. Entonces sí que es cierto que, como hemos dicho al principio, hemos expuesto casos que son muy diferentes con el análisis técnico y veréis que encontraréis grandes opiniones y entre que James Agnus hemos explicado su ejemplo. De hecho tenéis un hilo en Twitter realizado por mí, pero estamos hablando de personas altamente inteligentes y tenéis una charla en TED de que incluso utilizaba variables del tiempo dentro de sus modelos. O sea que es decir, las personas operaban dependiendo del tiempo que hicieran en la calle, operaban de una manera o de otra, y esa para que entendáis que todas las variables que recogían sus modelos no eran a simple vista lo que podíamos ver en un gráfico. Y eso lo podéis buscar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando invertimos en bolsa? Un análisis fundamental de la compañía que estamos estudiando. Estudiamos el negocio de la empresa con una visión a largo plazo. ¿Por qué? A mí, si compro una empresa, ya sea Facebook o lo que sea, yo no sé si Facebook mañana va a caer un 10%, un 5%, va a subir un 5%. Entonces, yo compro Facebook porque he calculado sus flujos de caja y porque creo que a largo plazo creo que está en un sector puntero, creo que está bien posicionada, que puede tener barreras franqueables, por supuesto. Puede venir otra tecnología y que realmente se lleve por delante a Facebook, pero si hago un análisis cualitativo y cuantitativo, lo que se le llama entender el modelo de negocio, por qué gana dinero y por qué tiene una ventaja competitiva, y además soy capaz de calcular en base a la contabilidad de que realmente tiene un balance sólido, tiene un crecimiento que puede... por decirlo de alguna manera, recurrente, o al menos a largo plazo lo tendría que hacer bien,
pues entiendo que mi dinero podría estar, o al menos una parte de mi cartera tendría sentido en invertirlo en esa compañía. Esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, ni mucho menos, sino un ejemplo de cómo deberíamos pensar en base cuando vamos a invertir. Y por lo tanto, nos basamos principalmente en calcular el valor intrínseco de la empresa e invertir en aquellas que están infravaloradas. Para calcular el valor intrínseco, luego hablaremos un poco más en detalle, veréis que habla luego la controversia de growth y value, que es lo que he puesto aquí. Yo personalmente no quiero entrar en las diferencias de los dos. Value significa que compras algo barato y lo vendes caro, y en cambio growth, pues le tienes que añadir un crecimiento. Y bueno, en fin, para mí, esto sí queréis buscar información vosotros, pero yo no me considero ni value ni growth. Yo cuando considero que una empresa, pues para mí está barata, no solamente en términos contables, sino desde mi punto de vista a nivel cualitativo también, pues invierto en ella independientemente de si es value o growth. Y como hemos dicho, se tienen en cuenta factores como los beneficios, el crecimiento de la empresa, el flujo de caja libre, etc. Ahora veremos más en detalle que ya podemos utilizar la valoración por múltiplos, podemos utilizar la suma de partes, podemos utilizar el descuento de flujo de cajas, etc. Así que no entraremos en detalle en todo esto, porque si no saldría un curso mega largo. Entonces sí, que conozcáis las diferencias principales y a partir de aquí vosotros también toméis vuestras propias decisiones, y además también os animo a que busquéis más información. Por lo menos no os quedéis con lo primero que encontréis, que básicamente por alguna razón simplemente se basa en análisis técnico, sobre todo al principio, y desconozco la razón porque hay mucha gente también es tan luego escéptica con análisis fundamental. Supongo que también es cierto que aparentemente puede pensarse que alguien domina el análisis técnico simplemente con estudiar una semana, y no es así, no es cierto. Entonces es verdad que da como una hipotética o ficticia seguridad de que se sabe, pero realmente donde necesitamos centrarnos en análisis fundamental, y aquí hay más tarea, en el sentido de que tienes que entender de contabilidad y entre muchas otras cosas más. Como hemos dicho, por lo tanto, el análisis fundamental trata de determinar el valor de las empresas en base a sus resultados de los activos que posee. Como hemos dicho, puede ser a partir de la valoración por múltiplos, descuento de flujo de caja, valoración de suma de partes, etc. Una de las principales métricas que utilizamos para determinar si una compañía está barata o cara, seguramente ya los conoceréis para aquellas personas que ya tenéis un nivel un poco más avanzado, sería el PER, que básicamente relaciona su capitalización bursátil con el beneficio neto de la empresa. Aquí tenéis un vídeo en el canal, si ponéis qué es el PER y tus finanzas personales, seguramente os saldrá este vídeo, donde explico de manera, creo que detallada, qué es el PER. También os digo que no os debéis fijar solamente en el PER, por supuesto, no solamente tenemos que comprar una compañía porque cotice a PER 5 o a PER 6, porque muchas de las empresas incluso que están caras, que siempre han estado caras, por poner un ejemplo, Amazon, que podía cotizar a PER 50, PER 60, PER 80, y no estar cara, en el sentido de que tienes que entender por qué tiene ese beneficio contable. ¿Por qué? Porque muchas veces ese beneficio viene deprimido por las depreciaciones y amortizaciones, y aquí dependerá también del sector, del modelo de negocio que tenga la empresa, etc. No os quiero agobiar con todo esto, paso a paso, simplemente que entendáis que las diferencias entre el análisis técnico y el fundamental, que entendáis que ahora en el técnico veremos algunos indicadores, simplemente por mencionar algunos que os suenen cuando los veáis por ahí y que sepáis qué son, y luego en fundamental entender que hay diferentes tipos de valoraciones y que cada una debemos realizar una tarea u otra.